Hola, mi nombre es Jamie Gualoto y el video que va a reproducirse se trata sobre el análisis de la covarianza a través de Excel mediante una base de datos. Entonces procederemos a abrir Excel. Ya aquí en Excel, previamente a esto, yo ya tenía una base de datos. Aquí está. Entonces vamos a analizar la covarianza con respecto a las variables que elegí, que es el peso y la altura de los niños de 5 a 12 años. Entonces aquí tengo 30 datos para analizar la covarianza. Vamos a analizar la covarianza con respecto al peso y la altura. Entonces ingresaremos a datos, análisis de datos. Entonces aquí seleccionamos lo que deseamos analizar, que es la covarianza. Aceptar. Muy bien, se nos abre una pestaña y nos pide en la entrada el rango de entrada, ¿no? Entonces aquí en el rango de entrada vamos a seleccionar las variables que vamos a analizar, que es la variable de peso y de altura. Entonces en el peso y en la altura, aceptar. Aquí en agrupar por, yo he seleccionado por columnas. En el rótulos en la primera fila es una opción que pues bien la pueden tomar o no. En la opción de salida, también denominada opción de respuesta, ¿no? Existen 3 alternativas en las cuales dan rango de salida en una hoja nueva o en un libro nuevo. En este caso vamos a utilizar rango de salida. Como el rango de salida es el rango de la respuesta, yo quiero que mi respuesta esté hacia aquí. Utilizo 2 filas porque obviamente aquí tengo 2 filas para las filas analizadas, ¿no? El rango de salida. Este va a ser mi rango de salida. Muy bien. Hay que percatarse que los datos seleccionados pues no se muevan de su lugar, obviamente. Y una vez que ya tengamos todo completado, aceptar. Entonces vemos que aquí se genera nuestra respuesta. En base a la columna 1, con respecto a la columna 1, tenemos un total de 80.8376. En base a la columna 1, con respecto a la columna 2, nos da una covarianza de 1.171.3466.7. En la columna 2, con respecto a la columna 2, 0,01772889. ¿Qué quiere decir esto, no? Que como los números seleccionados aquí son mayores que 0, entonces estamos frente a un caso de una covarianza positiva. La covarianza positiva significa que todas las variables están conjuntamente relacionadas, es decir, todas van hacia un mismo punto, ¿no? O sea, tienden a subir. Como por ejemplo aquí, un niño de 5 años, la variable del peso es 23,8, la de la altura 1,5. Entonces, mientras más va aumentando la edad, más va a pesar y obviamente más va a medir. Mientras más va creciendo, va aumentando. Es decir, una variable crece, la otra también. Sería una covarianza negativa si es que la una decreciera y la otra siguiera creciendo. Es decir, que un niño de 5 años pese 51.43 kilogramos, pero mida 1,5. Es decir, ahí estaríamos ante un caso de covarianza negativa, ¿no? Si la covarianza sería igual a 0, estaríamos a un caso en que las dos variables serían disconjuntas, ¿no? Es decir, no estarían totalmente conjuntas. No existe una relación lineal entre las dos variables estudiadas. Ahí sería la variable aquí únicamente 0. Entonces aquí está nuestra respuesta.
con respecto a la covarianza. Y pues eso es todo. Muchas gracias.